a todos, ¿cómo están? Soy Kushani y el video de hoy es muy importante porque vamos a estar haciendo la primera review de una tableta en el canal. ¡Wii! La tableta que vamos a estar reseñando es la Huion Canvas 13 versión 2020. Que antes de que me lo digan, no, este video no está patrocinado por Huion, ni me la regalaron ni nada. Yo la compré con mi sangre, sudor y un riñón. No lo sé, solo para aclarar. Pero bueno, sin más introducciones, comencemos con esto. Primero vamos a ir viendo lo que contiene la caja, que es obviamente la tableta en sí, que incluye una lámina para proteger la pantalla y que no se vea el reflejo de las luces, como también 8 atajos de fácil uso. Aunque cuidado porque a veces se pueden quedar estancados los botones a veces. El tamaño del mismo es del 13,3 pulgadas y la resolución es de 1920x1080 con una gama de 120% RGB. Después hablaremos más a detalle de eso. Después seguiría el soporte de la tableta, que al menos yo tuve que comprar aparte porque no me vino en la caja. Hace bien su trabajo de mantener la tableta en su posición y algunos ángulos que tiene, aunque no sean tantos, se adaptan bastante bien a lo que uno precisa. Luego de ahí tenemos el lápiz y el portalápiz, o como me gusta llamarlo a mí, la dona, porque tiene una forma de dona, no hay mucho más que decir de eso. Me parece muy carismático en sí, y tiene dentro suyo 10 puntos de reemplazo para el lápiz. Que por cierto, este no es recargable y posee 8192 niveles de presión. De ahí tenemos tanto el guante para proteger la mano de la pantalla y el pañuelo para limpiar esta. Y por último, pero no menos importante, tenemos el cable 3 en 1, que contiene el cable HDMI y 2 cables USB para conectarlo a la PC. Ya después de mostrar todo lo necesario y con cosas muy técnicas, me imagino que están todos como ya usa la maldita tableta. Así que sin más rodeos, usemos esta cosa hermosa. Pero primero que nada quiero mostrarles los drivers de la tableta, que la verdad se ven bastante decentes, sus configuraciones son precisas, no veo ningún punto malo. Ahora sí, primero hagamos unas pruebas de presión y la verdad se siente bastante fiel los movimientos que hago. Me agrada mucho el tamaño de la pantalla. No es ni tan enorme, pero tampoco mega chiquita. Siento que es un tamaño al menos ideal para mí. Y sus colores, uff, creo que es lo que más me encantó de esta tableta. Sus colores son realmente vivos y espectaculares. Eso le lleva puntos extra por eso. Pero bueno, ya pasando a las pruebas en sí, les voy a mostrar un pequeño speed paint para que vean cómo dibujo con la tableta. Y para agregar cositas extras también les mostraré cómo animo y cómo juego con ella. Después me entenderán a lo que me refiero. Pasando al speed paint en sí, no hay mucho más que decir que para conmemorar este momento, quiero finalmente crear un OC inspirado en la tableta Huion. O más fácil, solo voy a monetizar la tableta como hice ya hace tiempo con mis otras tabletas que tenía antes. Me la imaginé primero que nada como un hombre bastante recto, disciplinado, pero que puede perder la cabeza fácilmente. Y ya, no se me ocurrió mucho más que agregarle. Tampoco se me ocurrió ningún nombre que vaya bien con Huion o Huion. Pónganme en los comentarios el nombre de este señorito, sí. Pero nada, hablando de la tableta en sí, se siente muy bien el usarla. No es una experiencia de papel a lápiz, pero al menos a mí me resulta todo mucho más rápido y mejor dibujando que una tableta normal. No quiere decir que con tabletas normales no puedas hacer nada de esto, al contrario, se pueden hacer 1000 cosas con una tableta normal. Pero bueno, a veces estas con tabletas con pantalla tienen justo estas ventajas y se siente increíble. Pero bueno, mejor les dejo disfrutar del speed paint un ratito. Nos vemos en un rato, bye bye. Y volvimos con el dibujo terminado. Me gustó cómo quedó, aunque fuese solo una prueba. Ahora les mostraré cómo animo con ella, lo cual, bueno, es igual de bueno, de rápido, muy cómodo, 10 de 10. Y
por último, les dije que quería jugar con la tableta, ¿recuerdan? ¿A qué me refiero con esto? ¡A jugar Osu! Con la tableta, claro que sí. Jugar el mejor juego del mundo con quizás una de las mejores tabletas que tuve. ¡Ay! Jugar Osu con la tableta es súper divertido, como pueden apreciar, pero lamentablemente mi mano tapa a veces la pantalla y no puedo tocar los círculos siguiendo el ritmo así. Pero está divertidillo. Bueno, en resumen, siento que esta tableta es perfecta para las personas que ya quieren un avance más que solo dibujar en una tabletita normal. Es chiquita, sí, pero poderosa, con su pantalla y colores precisos, muy buena presión del lápiz en sí y en general un producto muy recomendable. Ojalá les haya gustado este review y nos estaremos viendo en otro video con vos pues. Se cuidan. Bye.